Bien, vamos a comenzar con el pequeño repasito teórico respecto a lo que es enlaces químicos, fuerzas intermoleculares y nomenclatura inorgánica, para, bueno, repasar algunos conceptos clave por si es que te estás olvidando. Entonces, vamos a ver. Bien, empecemos hablando un poquito del enlace químico. Sabemos que hay tres enlaces: el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Características que tú deberías conocer, ¿no? Para que des un buen examen. El enlace covalente ocurre generalmente entre no metales. El enlace iónico se da generalmente entre un metal y un no metal, y el metálico, bueno, entre metales. Ahora, la diferencia de electronegatividad de cada uno va a depender, ¿no? En caso del covalente habíamos dicho que era menor que 1,7, en caso del iónico es mayor o igual que 1,7 y en caso del metálico es cero. Ahora, con respecto al covalente, se puede decir que es un mal conductor de electricidad y calor, muy a diferencia del enlace iónico, que es un buen conductor de electricidad, siempre y cuando se encuentre en estado fundido o en estado acuoso. Ojo con el enlace iónico. El enlace iónico en un estado sólido no es soluble en agua y mucho menos conduce electricidad y calor de una manera buena. Cosa que, bueno, no dice en la PPT, pero, o sea, en el enlace metálico sí ocurre que es un buen conductor de electricidad y calor cuando hablamos de su estado sólido y su estado fundido. Es una naturaleza del enlace metálico. Ahora, características principales que tú deberías tener de cada uno. En el enlace covalente ocurre una compartición de electrones. En el enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. Y en el enlace metálico ocurre que los cationes metálicos interactúan con los electrones móviles en un mar de electrones. Eso es lo que sucede básicamente en un enlace metálico. Y bueno, también tiene la característica que mientras mayor sea la carga del metal, ¿no? Mientras sea más 3, 4, 3 más 2, si grande, mayor va a ser la intensidad de enlace, y ahí tienes el dibujo del mar de electrones y las diferencias de electronegatividad, ¿no? Como conceptos esenciales, como ir repasando algunos términos, ¿no? Entonces hablemos en general del enlace covalente, de los tipos de enlace covalente, y empecemos con el simple versus el múltiple, ¿no? Siempre digo que hay que aprenderlos por parejas porque es más sencillo, porque cuando yo te pregunto, ¿no? ¿Cuántos enlaces simples tiene una molécula? Bueno, tú dices, ah, o es simple o es múltiple, ¿no? Tú podrías decir, y siempre lo digo, no podría decir, pero también hay dativos, también hay esto, y es, sí, pero si te preguntan por un enlace simple, tú en tu cabeza que debe estar, ah, o es simple o es múltiple. ¿Cuál es la característica de un enlace simple? Que en este caso en el enlace se comparte un par de electrones. En el múltiple, bueno, ahí estás observando el dibujo de una molécula con un par de electrones compartidos. Y en el múltiple, bueno, se comparten de dos a más pares, ¿no? Por ejemplo, tienes dos tipos, ¿no? El doble y el triple, que son un tipo de enlace múltiple del enlace covalente, ¿no? Eso como para empezar. Ahora, aparte de ese tipo de enlace, nosotros también tenemos el enlace polar y el enlace apolar, también llamado el enlace covalente puro. Ahora, conceptos así esenciales que uno debería saber, más allá de las diferencias de electronegatividad que hay detrás de estos conceptos. Una manera práctica que tú tienes para identificar un enlace polar, un enlace covalente polar de un enlace covalente de naturaleza polar. Primero es, bueno, la diferencia de electronegatividad, que no está aquí necesariamente. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos, cuando hablamos de un enlace covalente de naturaleza apolar, es igual a cero. Y cuando hablamos de un enlace covalente polar, hablamos de que la diferencia de electronegatividad es diferente a cero. Sí, porque sabemos que el enlace covalente, ya hemos comentado, su diferencia de electronegatividad es menor que 1,7. Cero es menor que 1,7. Ya, si fuese cero o un valor muy cercano a cero, estamos hablando de un enlace covalente apolar. Ahora, en este caso, generalmente lo que tú vas a encontrar va a ser lo siguiente, que en el enlace covalente polar los átomos que forman el enlace son diferentes. Y en el enlace covalente apolar vamos a hablar de que los átomos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, en caso de la molécula de hidrógeno, estamos hablando de un enlace covalente apolar. Por ejemplo, en el caso de esta interacción entre carbono y oxígeno, estamos hablando de un enlace covalente polar, ¿no? Que los átomos son diferentes, hay una diferencia de electronegatividad. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, también tenemos el normal versus el dativo. Esa es otra clasificación aparte. ¿Cuál es la diferencia entre el normal y el dativo? Bueno, que en el normal, formar un enlace covalente normal, cada uno de los átomos que forman parte de ese enlace aportan un único electrón al enlace. En cambio, en el dativo, uno de los dos átomos va a aportar los dos electrones, ¿no? Uno debe entender que cuando hablamos de un enlace, el enlace está formado por dos electrones. En el normal, cada uno de los átomos que forman el enlace aporta un electrón para compartir. En cambio, en el dativo, lo que sucede es que uno de los dos es el que aporta los dos electrones para compartir electrones, ¿no? Se podría decir. Ejemplo, tenemos la molécula de CO2.
Y nosotros podemos identificar claramente que aquí en este enlace, que está señalado, hay un electrón que le pertenece al carbono y un electrón que le pertenece al oxígeno. Aquí también y aquí también. O sea que yo tengo una cantidad total de ¿cuántos enlaces covalentes normales? Tengo una cantidad de 4 enlaces covalentes normales. Muy diferente sería, por ejemplo, si yo hablase de la molécula que estamos viendo en pantalla, ¿no? Este óxido de azufre. ¿Qué sucede aquí? Mira, en el enlace doble que de aquí obviamente se cumple, ¿no? Que uno es del azufre y el otro es del oxígeno. Pero en este enlace de acá estamos observando que el azufre es el que aporta los 2 electrones hacia el oxígeno. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con la famosa regla del octeto. ¿En qué consiste la regla del octeto? Consiste en que los elementos que forman una molécula, en este caso, tienen 8 electrones en su capa de valencia, ¿no? Entonces, justamente el oxígeno aquí, gracias a esos electrones que le está compartiendo el azufre, llega a su octeto. Pero el azufre tampoco es que pierda su octeto o que gane más electrones de lo que tiene. Sigue teniendo sus 8 electrones en su capa de valencia gracias a este doble enlace que se ha formado con este oxígeno. ¿Cuándo se suele dar un enlace dativo? Bueno, ahí hay un enlace dativo. Se suele dar cuando el átomo central, que en este caso es el azufre, ya ha cumplido la regla del octeto. Entonces, para evitar, en este caso, tener un octeto expandido, lo que hace el átomo es formar un enlace covalente dativo. ¿Sí? Bien, eso con respecto a los enlaces, un tipo de enlaces covalentes, simples y múltiples, polares y apolares, dativos y normales. Entonces ahora hablemos de la polaridad molecular. Muy diferente, es decir, una molécula polar que un enlace covalente polar, ¿sí? Entonces nosotros para definir la polaridad de una molécula nos tenemos que fijar en el átomo central. ¿Qué pregunta nos hacemos inicialmente? Nos fijamos en el átomo central y si el átomo central posee electrones sin compartir, no, si posee, hablamos de que en este caso es una molécula de tipo polar. Si no los tiene, todavía falta algo más, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la molécula polar que vendría a ser la molécula de agua. Si no los tiene, tenemos que hacernos otra cuestión. ¿Los átomos a los que está unido ese átomo central son diferentes? Entonces obviamente van a haber dos respuestas, ¿no? Si es sí, en este caso hablamos de una molécula polar. Si es no, hablamos de una molécula apolar. Y así es como podemos definir de una manera sencilla, práctica, lo que vendría a ser la polaridad de una molécula. Primero, ¿en qué nos preguntamos? En ese orden, ¿ah? Primero nos preguntamos si el átomo central posee electrones sin compartir. Si sí los tiene, hablamos de una molécula polar. Si no los tiene, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Los átomos a los que está unido ese átomo central son diferentes? Si la respuesta es sí, la molécula es polar, como estás observando en esta estructura, ¿no? Hay 3 hidrógenos y un cloro ya. Los átomos son diferentes, es una molécula polar. Y aquí, si no lo son, hablamos de una molécula apolar, como es el caso del metano, ¿no? Bueno, eso es en caso de una molécula que tenga más de 2 átomos, ¿no? Pero cuando hablamos de moléculas diatómicas, por ejemplo, el O2, el H2, la polaridad va a depender más que todo del tipo de enlace covalente. Ahí sí vamos a hacer uso de, bueno, si el enlace es un enlace covalente apolar, la molécula es apolar principalmente. Si la enlace covalente es polar, la molécula es polar principalmente siempre y cuando, vuelvo a repetir, la molécula sea diatómica. O sea, que significa que tenga 2 átomos más. Cuando tiene 3 a más, ya se usa ese tipo de, de secuencia que estoy colocando acá. Bien. Ahora, dentro de las fuerzas intermoleculares que vamos a repasar, son tres: las fuerzas de dispersión London, las fuerzas de dipolo-dipolo o Keeson, y las fuerzas puente de hidrógeno. Características de cada una. Una vez que ya hemos aprendido a diferenciar una molécula polar de una molécula apolar, nosotros podemos decir que las interacciones dipolo-dipolo ocurren entre moléculas apolares. Las fuerzas dipolo-dipolo ocurren entre moléculas polares. Y las puentes de hidrógeno son un tipo especial de fuerza intermolecular dipolo-dipolo, que ocurre cuando tenemos una molécula que presenta hidrógeno, hidrógeno con oxígeno, sí, aquí falta corregir, voy a colocarle oxígeno, o sea, colocarlo acá. Este aquí no es carbono, sí, este aquí es oxígeno. Va a servir para corregir la diapo de aquí más rato. Ya, este es oxígeno, 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 nitrógeno y flúor, ¿sí? Esa es la característica principal de las fuerzas de tipo puente de hidrógeno. Bien. Ahora, ¿qué más podemos mencionar? Que las fuerzas de dispersión London dependen de la masa y el tamaño. Sí, principalmente de ello. Presente, básicamente como dependen de la masa y el tamaño, nosotros sabemos por las primeras clases de materia que todo lo que tiene masa es materia. Entonces, todas las moléculas que son materia
tienen fuerzas dipolo-dipolo. Todas las moléculas tienen fuerzas dipolo-dipolo. Y bueno, se sustenta la interacción de esas moléculas en una generación de dipolos instantáneos y dipolos inducidos por instantes de tiempo muy pequeños. ¿Sí? Ahora, en caso del dipolo-dipolo, depende más que de una atracción gravitatoria, que es una atracción entre masas que ocurría en el London. Depende más que todo de la carga electrostática que puedan tener estos dipolos, ¿sí? Es una fuerza, bueno, ahí falta fuerza, fuerza electrostática, y bueno, ahí tenemos el poder de energía que vamos a encontrar, ¿no? Bueno, acá dice enlaces hidrógeno, lo que bueno, es puente de hidrógeno. Tenemos el dipolo-dipolo, el dipolo inducido, que es parte de lo que explica las fuerzas de dispersión London. Entonces nosotros podemos decir, a partir de lo que debemos entender para, para tener bien las cosas, podemos decir que el dipolo-dipolo es superior en fuerza, en energía, a la fuerza London, y que el puente de hidrógeno es superior al dipolo-dipolo y a la dispersión de London. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando nos pregunten las fuerzas que tiene una molécula, ¿sí? Porque una molécula puede presentar las tres fuerzas intermoleculares, sí. Por ejemplo, todos los puentes de hidrógeno tienen fuerzas London y también tienen dipolo-dipolo, solamente que en ellos predomina una fuerza diferente, que es la fuerza puente de hidrógeno, justamente porque tienen más energía. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te pregunten, por ejemplo, el agua, ¿qué fuerza es la fuerza predominante? Porque es así como se formula la pregunta, ¿cuál es la fuerza predominante en el agua? Bueno, es la fuerza de puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, ahí tienes ese tipo de fuerzas intermoleculares, ¿no? Y bueno, cambiando un poco al siguiente tema, vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica, ¿sí? Para tener en cuenta la nomenclatura inorgánica hablamos de tres tipos de nomenclatura, la tradicional o común, la stock y la sistemática o YUPAC, ¿sí? Para la nomenclatura tradicional usamos prefijos y sufijos según la cantidad de estados de oxidación que pueda tener la molécula, ¿no? Si tiene uno, le colocamos ico, si tiene dos, es oso e ico, si es tres, le colocamos hipooso, oso e ico. Si tiene cuatro es hipo-oso, oso, ico y hiper-ico. ¿De qué va a depender esto? Bueno, va a depender obviamente de la cantidad de estados de oxidación que tengas, en este caso, el átomo que estés hablando. El stock es el número, bueno, es más común, más sencillo, creería yo, de diferenciar, dado que tú observas que hay un número romano indicando el estado de oxidación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es un óxido de hierro, sí, pero indicas entre paréntesis su estado de oxidación del hierro, ¿no? En este caso del átomo diferente al grupo funcional. Y la sistemática UPA, que bueno, va a indicar la cantidad de funciones que hay, ¿no? Por ejemplo, ahí tú sabes que son óxidos de cloro, ¿no? Pero, por ejemplo, para cuando solamente tenga un oxígeno va a ser el monóxido de dicloro, ¿no? Cuando tenga tres, trióxido de dicloro. Cuando tenga cinco, pentóxido de dicloro. Y cuando tenga siete, heptaóxido de dicloro. A eso hace referencia cuando te dicen los prefijos para indicar cuánto de la función hay, incluso cuánto hay del elemento mismo. ¿No? Eso es como un pequeño repaso para volver a tener en cuenta las nociones básicas. Y bueno, una parte importante con respecto a la nomenclatura inorgánica y que suele complicar bastante la nomenclatura de iones, en especial de aniones. ¿Cuándo formamos un anión? Un anión se forma principalmente cuando un ácido pierde sus hidrógenos. Ahora, ácidos hay de dos tipos. Hay ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos se nombran, ¿no? Como ácido, la raíz del elemento hídrico, como sale en esta región de acá. Y los ácidos oxácidos también, ácido raíz, pero ahora le colocamos el sufijo oso o el sufijo ico de acuerdo a la nomenclatura tradicional que tenga el ácido oxácido. Entonces, en caso de que sea un ácido hidrácido, ¿no? Cuando quitemos los hidrógenos en esa estructura, en este caso el ion, va a denominarse ion, la raíz iuro. Por ejemplo, el caso del ácido sulfídrico, ¿no? Sulfídrico, ácido sulf de azufre hídrico, porque es un ácido hidrácido. Cuando nosotros le quitamos los dos protones de hidrógeno, generamos un ion llamado ion sulf de la raíz uro, porque ese ion provino de un ácido hidrácido. ¿Cómo yo reconozco si es un ácido hidrácido o un ácido oxácido? De hecho, es bastante sencillo. El ácido oxácido es aquel que va a presentar oxígeno en su estructura y el ácido hidrácido no. Entonces, solamente tienes que fijarte en ello. Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Tú reconoces que este es un ácido oxácido porque hay oxígeno en la estructura química. Aquí también. ¿Cómo se llama este ácido? Se llama ácido nitroso, por ejemplo. Su sufijo es oso. Entonces, cuando yo le quite los hidrógenos, va a terminar en hito, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando la raíz acaba en oso, termina en hito. Cuando la raíz acaba en ico, el ion acaba en ato. Y para eso hay dos, en este caso, por así decirlo, mnemotecnias, ¿no? Que justamente están aquí, ¿no?
que en este caso sería el rico pato, ¿no? Y el otro vendría a ser el osito. ¿No? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, el osito, oso, osoito, no el osoito. ¿Por qué? Porque en este caso si acaba en ico, si se acaba en ico, en este caso, cuando sea unión, vamos a terminar en aco. Cuando acabe en oso, luego va a terminar en i, ¿no? Y es lo que estás observando aquí. Ácido nitroso acaba en ion nítrico. Ácido sulfúrico acaba en ion sulfato. Ya está. ¿Sí? Práctico. Ahora, hay unos iones que uno debería saber para poder desenvolverse en un examen. Y bueno, son unos que suelen repetirse bastante. El primero, bueno, no tanto lo he visto, que es el fosfato, ¿sí? Que es el fósforo PO4 con -3 de carga. El sulfato, que es el más común, lo vamos a ver de aquí a muchos temas más. El nitrato también es otro bastante común. El yodato, que lo he visto también en algunas preguntas de examen. Y el bromato, que nunca está de más colocarlo ahí. Sí, también lo he visto en preguntas de exámenes. Entonces, ojo con esos iones. Yo les llamaría unos iones notables, dado que suelen venir bastante. Fosfato, sulfato, nitrato, yodato y bromato. ¿Por qué acaban en ato, 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 ato? Porque te imaginarás que los ácidos de los cuales han venido en este caso, estos iones, acababan probablemente en ico, ¿no? Este fosfato, ¿de qué tipo de ácido venía? De un ácido fosfórico. Este sulfato venía de un ácido sulfúrico. Este nitrato venía de un ácido nítrico. Este yodato venía de un ácido, en este caso yódico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el bromato de un ácido brómico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí los tipos de ácidos de los cuales vienen estas sustancias. Bien, ahora, finalmente, como reacciones elementales que deberíamos saber y que yo suelo repetir bastante para que las tengas bastante presentes, son el ácido más la base me da sal más agua. Esto lo voy a repetir mucho, mucho de aquí en adelante, si es que hago más videos de ese tipo, porque es básicamente una reacción que suelen preguntar bastante. El ácido más la base me da sal más agua. Ácido más base, sal más agua. ¿Qué es el ácido? Bueno, el ácido puede ser de dos tipos, ¿no? Acabamos de ver ácido oxácido o ácido hidrácido. Ahora, la base solamente puede ser un hidróxido, principalmente un hidróxido, no digo que solamente, no, solamente es como cerrarlo ahí. Pero inicialmente para las reacciones que vamos a ver, las bases son los hidróxidos. Ahora, si yo combino un ácido más un hidróxido, me da un tipo de sal que puede ser una sal oxisal en caso de que sea un ácido oxácido. Ya te imaginarás, ¿no? Si el ácido es oxácido es porque tiene oxígeno en la estructura. Si la sal es oxisal, es porque tiene oxígeno en la estructura también. Ahora, ¿qué sucede si yo en vez de combinar el ácido, uy, si yo en vez de combinar el ácido oxácido, yo combino el ácido hidrácido? Pues que voy a generar una sal aloidea, ¿no? Entonces ahí tendríamos ese tipo de reacción. Y bueno, finalmente, para yo nombrar una sal, recuerda que primero nombro el anión, o sea, la parte negativa de la sal, en este caso el famoso sulfato que te dije que es un anión notable, y al final el catión, que normalmente es el mismo nombre del metal, ¿no? Sulfato de zinc, sulfato de sodio, sulfato de calcio, por ejemplo. En todo caso, ahí tenemos ese tipo de nomenclatura. Y bien, eso sería todo por respecto a un pequeño repaso, una pequeña vista de lo que es enlaces químicos, fuerzas intermoleculares y nomenclatura inorgánica. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Vamos a terminar por acá. Ahí está. Y listo.